En picada, Fede Cámara Zulia advierte paralización del 90% de empresas en la entidad para finales de año. Relaciones bilaterales. Diosdado Cabello regresó de Vietnam y Corea del Norte tras afianzar lazos. Uso indebido de la marca. Kellogg's ejercerá acciones legales pertinentes por apropiación de sus activos en Venezuela. Encuentro energético. Manuel Quevedo presidirá la 21ª reunión ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas. Dimisión por elecciones. Mercedes Araoz renunció a la vicepresidencia de Perú. Partido de terror. Real Madrid apenas pudo rescatar un empate porque ante el modesto Brujas. Nueva premiación. Credibilidad y trayectoria. Noticiero Venevisión y la periodista Sol Vargas fueron premiados con el galardón Prestigio Internacional en su 6ª edición. Por el príncipe de la canción, hijos del cantante José José se reconciliaron para despedirlo como se merece. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de todo nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El presidente de Fede Cámara Zulia, Ricardo Acosta, alertó que para finales de año podría paralizarse más del 90% de las pequeñas y medianas empresas de la entidad debido a las constantes fallas eléctricas. El director territorial de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción resaltó que el Estado Zulia actualmente cuenta con un 60% de paralización comercial y un descenso productivo que alcanza el 85%. Destacó que debido a la grave crisis de los servicios públicos, prácticamente tienen las empresas abiertas a pérdidas. Acosta advirtió que de no tomarse las medidas adecuadas con la situación eléctrica, el transporte público y la inseguridad, la región centro-occidental continuaría aumentando su estancamiento. Y el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, regresó a Venezuela luego de una gira por Corea del Norte y Vietnam para afianzar lazos de cooperación en áreas estratégicas. Durante su visita a Corea del Norte, Cabello hizo llegar una misiva especial del presidente venezolano Nicolás Maduro a su homólogo norcoreano Kim Jong-un en una reunión con el presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Choe Ryong-hae. Posteriormente, el constituyente participó en una reunión en la sede del Comité Central del Partido de Trabajo del país asiático junto al vicepresidente de esa instancia, Ri Sun-yeon, y asistió a la colocación de una ofrenda floral ante la estatua de bronce de los presidentes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina de Mansudae. Asimismo, la delegación venezolana viajó a Vietnam, donde ambas naciones impulsaron acuerdos para profundizar las relaciones de cooperación bilateral en diversas áreas de interés económico y social. La empresa de alimentos estadounidense Kellogg's ejercerá acciones legales pertinentes por la apropiación de sus activos y el uso indebido de su marca en Venezuela. A través de un comunicado, la compañía reafirmó que su paquete gráfico no se encuentra autorizado en Venezuela por virtud del embargo y la toma de sus operaciones por parte del gobierno nacional en 2018. Sostuvo que los productos ostentan ilegalmente las marcas Kellogg's y advirtió que la empresa no produce ni comercializa de forma directa o indirecta ninguno de sus productos en el país. Kellogg's rechazó que en los supermercados circulen cornflakes y Zucaritas con su marca impresa en el paquete junto a los logos del gobierno de Aragua, región donde la planta se vio forzada a cesar sus operaciones. Fin del comunicado. El presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, llegó a Rusia para presidir la 20ª reunión
ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas que se celebrará en Moscú. El foro está integrado por 12 países miembros y agrupa 64% de las reservas de gas en el mundo. Venezuela recibió la presidencia de esta reunión con el fin de impulsar el uso de los recursos energéticos en beneficio del desarrollo socioeconómico y promover la industrialización del gas como un combustible limpio y seguro en armonía con el ambiente. El presidente Nicolás Maduro resaltó la importancia de este nombramiento y señaló que es la primera vez que un país coincide en presidir una organización petrolera y una gasífera simultáneamente. La reunión ministerial tiene como objetivo fomentar el concepto de mutualidad de interés a través de diálogos entre productores, intermediarios y consumidores, así como con los gobiernos y su industria relacionada a la energía. Asimismo, busca proporcionar una plataforma para estudiar ideas y promover un mercado de energía estable. Ex trabajadores de CanTV aseguraron que son 3.500 adultos mayores que llevan 2 años esperando su jubilación. Acudieron a la vicepresidencia de la República para ser escuchados. Alirio Leroy, vocero de los ex trabajadores, hizo énfasis en que solo una rúbrica hará que se ejecute su pedido, que aseguran fue violentado en los años 90. Insistieron que son 12.000 trabajadores de 66 entes gubernamentales a nivel nacional que se ven afectados. Social y por favor firme esta jubilación. Siempre lo tiene un departamento, lo pasan al otro, falta una firma, siempre hay algo. Pero ya nuestro informe ya cumple todos los requisitos que exige la ley. Lo único que falta es la firma. Están los documentos introducidos en la vicepresidencia. Falta una firma. Cuando cambian de gobierno, cambian de autoridades, hay que volver nuevamente a retomar el asunto, todos los documentos otra vez revisar. Falta una firma, en eso estamos de hace 25 años. Los ex trabajadores rechazan que ha pasado tanto tiempo y no han tenido respuestas efectivas. Sabemos, nosotros no tenemos conocimiento por qué no se nos ha firmado el documento para la jubilación. Eso es lo que queremos saber, porque nosotros tenemos los mismos derechos que tienen los otros trabajadores. Mientras se esperan por su jubilación, aseguran que solo se ayudan con la pensión y con el aporte de sus hijos. Reiteraron que los derechos de los trabajadores no se negocian. William Fariña, integrante del Consejo Político del PSUV, señaló que el gobierno de Estados Unidos obstaculiza las transacciones del gobierno de Venezuela. Estados Unidos tiene equipos más que ministros, diría yo, dedicados a hacer un seguimiento diario de cómo se hacen las transacciones venezolanas. Si un buque, por alguna circunstancia, trae algún producto de Venezuela o sale con un producto venezolano, le hace un seguimiento y se le aparecen en sus oficinas y llaman, vienen las presiones que lo van a embargar. Es decir, hay un continuo seguimiento de todas nuestras cuestiones, es como para apretarnos, ¿no? Venezuela no está aislada, no solo por la representación que tenemos de los venezolanos que están en este momento, y por otro lado, la integración que ha habido a nivel internacional en nombre de la causa venezolana. Ya es una realidad. Fariña considera que los problemas que atraviesa el país demuestran que hay un problema en el campo geopolítico que, según él, poco a poco se está desactivando. Por otra parte, afirmó que la oposición se ha ido sumando a la iniciativa de diálogo impulsada por el gobierno nacional. En Perú, Mercedes Arauz, quien fuera presidenta interina de la Nación tras el encargado del Congreso, renunció al cargo. Así como la vicepresidencia del país, la funcionaria manifestó que espera que su dimisión conduzca a la convocatoria de elecciones generales. Diana Pozo, de nuestro canal aliado Latina, nos cuenta más. Sí, juro. A un día de haber juramentado ante el Congreso como presidenta encargada, Mercedes Arauz dio un paso al costado y vía Twitter renunció al cargo de vicepresidenta constitucional del país. En su mensaje además adjunta una carta en la que precisa que la razón fundamental de su renuncia es que se ha roto el orden constitucional en el Perú. Líneas abajo señala. Ante la invocación de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el señor Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República, considero que no hay condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República.
El documento fue sellado como recibido a las 6 de la tarde por la Secretaría de la Oficialía Mayor. Curiosamente, una hora después de su firma, el exoficial mayor del Congreso, Giovanni Fornó, llegó hasta la casa de Arauz en Miraflores. Hora y media después, se retiró evitando a la prensa y después la renuncia se dio a conocer. Quien sí se tomó su tiempo fue el exministro de Salud, Abel Salinas. Él llegó por la noche y estuvo más de 2 horas reunido con Arauz, precisamente en momentos que la renuncia de esta se hizo pública. Yo creo que la búsqueda de una salida es lo que ha llevado a esta decisión. Acuérdense que mantenerse en esta posición no era sino mantener un enfrentamiento permanente. Además precisó que se encuentra tranquila y que no teme a la denuncia penal por usurpación de funciones interpuesta en su contra por el excongresista Marco Arana. Continuamos en Perú. Hay expectativa e incertidumbre por quién asumirá la presidencia interina del país tras la renuncia al cargo de Mercedes Arauz. José Vázquez, de nuestro canal aliado Latina, está en el Congreso peruano y desde allí nos ofrece todos los detalles. Adelante, José, te escuchamos. Estamos todavía aquí en el Congreso de la República, hemos pasado la noche porque todavía hay tensión e incertidumbre en lo que va a ocurrir en nuestro país, en la situación política, ya que ayer en la noche la todavía vicepresidenta de la República, hasta ese momento nos referimos a Mercedes Arauz, presentó su carta de renuncia, la expuso a través de su cuenta de Twitter, pero no solamente renunció a la vicepresidencia, sino también a la presidencia encargada que le había dado el Pleno del Congreso. Esto entonces deja todavía en una inestabilidad, no sabemos lo que va a ocurrir a ciencia cierta en este ámbito aquí en el Perú. Sin embargo, hay algunos personajes políticos que ya se han pronunciado, uno de ellos es el presidente de la Comisión Permanente, nos referimos al señor Pedro Olaechea, quien ha señalado que finalmente ante esta situación el Tribunal Constitucional debe ser el que tiene que dirimir qué va a pasar, si es que tiene razón el presidente Martín Vizcarra en la disolución del Congreso o si el Congreso de la República con esta medida que adoptó de suspender temporalmente a Martín Vizcarra del cargo de presidente de la República. Frente a este escenario, digamos, siguiendo la línea del Congreso de la República, a quien le correspondería en su sesión de mando asumir ahora la presidencia del Perú es al señor Pedro Olaechea. Sin embargo, hay instituciones que ya sabemos han dado el respaldo completo al presidente constitucional Martín Vizcarra. Otros líderes políticos también se han pronunciado sobre la renuncia de Mercedes Arauz, entre ellos Verónica Mendoza, de partidos de izquierda aquí en el Perú, y ha señalado que con esto acaba el bochornoso papel que estaba ella desempeñando frente a la crisis que atravesó el Perú en esta confrontación entre Ejecutivo y Legislativo. Todavía hay mucho entonces por ocurrir, ya que hoy día, por ejemplo, a las 5 de la tarde, el señor Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, ha citado a todos los miembros de esta Comisión Permanente, también a los accesitarios, a que acudan a una sesión al Pleno del Congreso, aquí donde nos encontramos en este momento. Bueno, vamos a nosotros ampliar en cualquier momento esta información. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, seguimos atentos a la situación del Perú. Por ahora hacemos nuestra primera pausa. A regreso tenemos más información, quédense allí que ya venimos. El paciente Marvin Mogollón se encuentra recluido en el Hospital Vargas de Caracas y requiere con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Cualquiera que desee colaborar puede comunicarse al 0416-711-1894. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Continuamos. Marixa Moreno, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caroní, Estado Bolívar, califica como crítica la situación en la que se encuentran los centros hospitalarios de la región. Asegura que los insumos que han ingresado al país no son suficientes para cubrir la demanda de los pacientes. Nuestro compañero Anderson Pérez nos amplía los detalles. Dijo sentirse preocupada por la falta de insumos y medicamentos, así como por las condiciones en las que se encuentran los centros hospitalarios de la región. La situación actualmente en el sector salud es muy crítica, ya que las ayudas que han llegado a través de la OPS, de la ONU, no compensan la grave crisis que se está viviendo en el sector salud. Es muy dramático. Esto es una situación que se ha agravado en los últimos meses, en lo que va de año. Los trabajadores del sector salud caroní aseguraron que los centros hospitalarios
no están en condiciones para ofrecer atención adecuada a los pacientes. Unas instalaciones en condiciones deplorables, que podemos observar espacios que deben estar con la iluminación adecuada para poder cateterizar una vía periférica y no cuentan con la iluminación. Espacios donde el calor es insoportable para un ser humano hospitalizado. Denunciaron que la inseguridad se ha apoderado de estos centros de salud, por lo que le hicieron un llamado a las autoridades policiales para que presten mayor patrullaje tanto en el Hospital Guayparo como en el Ullapar. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó privativa de libertad contra 3 sujetos que operaban en una red de pornografía en las oficinas de un centro de llamadas aquí en Caracas. La orden de captura es contra Glenda Margarita Castillo Muñoz, Cruz Ramírez y Freddy Omar Guerrero Chacón por la presunta comisión de los delitos de pornografía y asociación. Los hechos que originaron el caso ocurrieron en el municipio de Chacao, donde se desmantelaron 2 laboratorios de pornografía a través de Internet, red que operaba como un call center, donde trabajaban unas 70 personas, entre ellas 5 adolescentes, que producía ganancias en moneda extranjera. El juzgado acordó como sitio de reclusión para los hombres el internado judicial del Rodeo 2, mientras que para la mujer el Instituto de Orientación Femenina INOF. Productores agropecuarios del municipio San Genaro en el estado Portuguesa denunciaron que se les dificulta transportar sus cosechas debido a la caída de un puente. Manuel Sereno nos tiene los detalles. Los trabajadores del campo de la parroquia Antolín Tobar denunciaron que llevan varias semanas afectados para transportar su producción ante el colapso sufrido por el puente Domingote que cruza el Caño Cipororo. Por la caída de este puente nos estamos viendo afectados más o menos como unos 70, 80 productores, entre agro y pecuario. Y si alguien necesita sacar algún enfermo de emergencia, tiene que dar la vuelta, que son como 8 y 12, como unos 20 kilómetros dar una vuelta. Pero también necesitamos, para ese camino necesitamos un bacheo, un patrón, una máquina y material. Expresaron además que esta zona ha visto mermada su producción de maíz y leche ante la falta de insumos, por lo que instaron al gobierno a reparar este puente que facilita la comunicación en esta vía agrícola del municipio San Genaro de Boconoito. Desde el estado portugués, Manuel Sereno, Noticiero Venevisión. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, inspeccionó 52 establecimientos comerciales de Caracas para evaluar su registro migratorio. El SAIME indicó que se verificaron 206 ciudadanos, entre ellos 169 venezolanos y 37 extranjeros, de los cuales 7 fueron citados por tener sus visas o pasaportes vencidos para poder permanecer en el país. El operativo se realizó en las parroquias Santa Teresa, Santa Rosalía y Catedral. El SAIME destacó que el objetivo era verificar y hacer valer el derecho a la identidad de las personas que ingresen a territorio venezolano y darle respuesta a los extranjeros que necesiten realizar cualquier trámite ante el organismo. Y una doctora murió asfixiada en el estado Carabobo a causa de una crisis asmática. Directivos del Colegio de Médicos denunciaron que la doctora no recibió atención oportuna porque no había ni personal ni medicamentos para atender la emergencia. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos amplía los detalles. Rubén Limas, directivo del Colegio de Médicos, expresó que la muerte de la doctora de 39 años de edad, Aurilenin Archila, dejó una vez más en evidencia las precarias condiciones en que se encuentran los centros de salud del Estado. Llevaron sus familiares al ambulatorio y luego al CDI y en ninguna de las dos tuvo una respuesta adecuada y murió impunemente. No pudo conseguir oxígeno, no pudo conseguir la aminofilina, no pudo conseguir la hidrocortisona, que son elementos básicos que tienen que estar en cualquier maletín de primeros auxilios para ayudar a una persona que sufre de crisis de asma. Limas informó que los centros de salud ubicados en las zonas rurales se encuentran en peores condiciones. El directivo del Colegio de Médicos agregó que en la zona de Belén, donde falleció la doctora, no hay ambulancia desde hace 5 años. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso de película. El senadora colombiana se fugó. Los detalles en tan solo minutos, ya venimos.
Benjamín Mora necesita con carácter de urgencia contraste endovenoso de 100 mililitros. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al 0426-275-3466. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Corea del Norte aprobó este miércoles lo que parece ser un nuevo misil diseñado para ser lanzado desde submarinos. La acción se produce apenas un día después de que el país asiático anunciara que retomará esta semana el diálogo sobre desnuclearización con Estados Unidos. Según el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, el lanzamiento ocurrió desde el mar al noreste de Wonsan, en la costa oriental norcoreana, y el misil habría caído en aguas de la zona económica exclusiva de Japón, Tokio. Indicó que el proyectil pudo partirse en dos antes de precipitarse al agua. De allí que inicialmente se hablara de un doble lanzamiento. Este se trataría del primer ensayo de un misil de este tipo desde Pyongyang, que se disparó con éxito un proyectil desde un sumergible en agosto de 2016. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Estados Unidos. Así es, Milagros. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el congresista demócrata Adam Schiff anunciaron que seguirán adelante con el juicio político contra el presidente Donald Trump, involucrado en un escándalo tras una conversación con Ucrania en la que presuntamente pedía investigar al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo por supuestas actividades de corrupción. Ante la crisis generada en esa nación, el secretario de Estado Mike Pompeo confirmó desde Roma que participó en la conversación telefónica entre Trump y el mandatario ucraniano Vladimir Zelensky el pasado 25 de julio. Sin embargo, no ofreció detalles. Ante la situación, el presidente estadounidense aseguró que está en marcha un golpe para privar a la ciudadanía de sus derechos. Asimismo, afirmó que el proceso de impeachment en su contra no va a ninguna parte y está afectando el mercado de valores. Seguimos en Estados Unidos, donde el precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders fue sometido a una cirugía tras la detección de una arteria bloqueada en su corazón. Se conoció que el senador por Vermont, de 78 años de edad, sintió malestar en el pecho este martes mientras hacía campaña en Las Vegas. Sanders, a quien le fueron colocados 2 catéteres con éxito, se encuentra recuperándose, por lo que fueron suspendidos varios eventos electorales. En Hong Kong, cientos de estudiantes protestaron este miércoles para condenar el uso de munición real durante los violentos enfrentamientos que se registraron ayer y que dejaron 269 personas detenidas. Los jóvenes organizaron una sentada a las puertas de una escuela secundaria a fin de rechazar los disparos de la policía contra un joven de 18 años, quien ya se encuentra estable. Después se desplazaron a un parque para una protesta instantánea que causó algunas alteraciones del tráfico. En Israel, 10 abogados representan al primer ministro Benjamin Netanyahu en una visita ante el fiscal general Aviyav Mandevelev, en lo que en su última oportunidad para defenderse de las acusaciones de cohecho, fraude y abuso de confianza en 3 casos de corrupción. Según una de las causas más graves, se sospecha que el mandatario hizo favores entre 2012 y 2017 al gigante de telefonía israelí Bezeqek, a cambio de cobertura favorable para él y su esposa en un portal digital de noticias. Y el huracán Lorenzo pasó esta madrugada cerca del archipiélago portugués de los Azores en el Océano Atlántico, provocando 90 incidentes leves, así como 60 carreteras cortadas, en mayor parte por la caída de árboles. El fenómeno meteorológico, que ha bajado a la categoría 1, afectó sobre todo a la zona más occidental de las islas, con vientos de hasta 163 kilómetros por hora. Además, se han registrado daños en viviendas e inundaciones y la evacuación de 5 personas, ninguna de ellas con heridas. En Colombia, en un hecho como de película, una ex congresista que cumple una pena de prisión se dio a la fuga luego de asistir a una cita médica en Bogotá. La ex senadora Aida Merlano utilizó una cuerda para saltar por una ventana y huir en una moto que la esperaba.
La mujer había sido condenada el mes pasado a 15 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas. Según fuentes oficiales, Merlano estaba acompañada por un guardia y un conductor y no por los equipos especiales que usualmente custodian a los condenados como ella. Le dio tiempo hasta de ponerse el casco. Y cerramos en la Antártida Oriental con imágenes de un gigantesco iceberg más grande que la ciudad de Los Ángeles, que se separó de la plataforma de hielo Ameri. El enorme bloque de hielo nombrado D28 mide unos 1.600 kilómetros y será rastreado al representar un peligro potencial para los barcos. Los científicos creen que este proceso de rompimiento es un fenómeno natural y no está relacionado con el cambio climático. Además, aseguran que no tendrá un impacto en el nivel del mar. Y en 2019 ha sido un mal año en cuanto a la fiebre del dengue. Sin embargo, los científicos están reclutando una bacteria en la lucha contra esta infección porque creen que dificultará que los mosquitos Aedes aegypti continúen propagando el virus. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, nos informa sobre esta noticia. Científicos en Vietnam están infectando a los mosquitos con una bacteria que estimula el sistema inmunológico del insecto y consume nutrientes. La infección bacteriana dificulta la entrada del virus del dengue u otras enfermedades en los zancudos. Wolbachia es una especie de bacteria. Cuando se le presenta al mosquito Aedes aegypti, ayuda al mosquito a combatir el virus que causa el dengue. Cuando los insectos infectados con Wolbachia se liberan en la naturaleza, se reproducen con mosquitos infectados con dengue. El resultado, cada vez menos de sus descendientes portan dengue, por lo que menos personas contraen la dolencia y otras enfermedades cuando son picadas. Los expertos dicen que hasta ahora las pruebas en Vietnam y en otras naciones son prometedoras. Creemos que este método es muy efectivo, muy bueno y que no hay daño para la gente de la comuna cuando liberamos los mosquitos. La Organización Panamericana de la Salud advierte de un aumento mortal en la fiebre del dengue en América Latina y el Caribe y hace un llamado a las comunidades para que eliminen los sitios de reproducción de mosquitos para combatir el virus. Los científicos atribuyen el aumento en los casos al incremento de las temperaturas, el aumento de los viajes internacionales y las nuevas cepas de dengue que afectan a las poblaciones que aún no han desarrollado inmunidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Noticiero Venevisión y la periodista Sol Vargas fueron premiados con el galardón Prestigio Internacional en su 6ª edición. En las instalaciones del Ateneo de Caracas tuvo lugar la gala de entrega de este premio que reconoció la objetividad, imparcialidad y equilibrio informativo de Noticiero Venevisión y el destacado desempeño gerencial de nuestra gerente de información, Sol Vargas, durante 20 años en Venevisión. Son muchos los galardonados dentro y fuera de Venezuela. Esto es muy importante cuando se toma en cuenta el arte, la ciencia y la comunicación con un premio con esta magnitud, con esta trayectoria, como lo es el Prestigio Internacional. El prestigio en la actividad comunicacional está asociado al respeto, la admiración y la confianza. Hoy, la revista Prestigio Internacional reconoce mi trayectoria periodística y a Noticiero Venevisión como espacio informativo de renombre nacional e internacional. El arte, la ciencia, la comunicación y la labor social estuvieron presentes en la cita de premiación en un acto que contó con la asistencia de personalidades representativas de cada gremio. Vale la pena seguir dejando sonrisas, dejando huellas, porque el venezolano nos lo agradece y por supuesto, acá como lo ven con este gran galardón, es cuando uno dice, sí, vale la pena. Esto no es un premio únicamente para mí, esto es un premio que reconoce toda la labor que hacemos desde el equipo de Impacto Social de Cisneros, con todas nuestras campañas de responsabilidad social y nuestras actividades de voluntariado a través de las MICES y todo el tema de impacto social que realiza Venevisión por toda Venezuela. Felicitaciones para todos los galardonados del prestigioso Premio Internacional. Felicidades. Va a hacer una nueva pausa. Al regreso volvemos con más información. Quédense allí que ya venimos.
Hola amigos, iniciamos los deportes con la Liga de Campeones de la UEFA porque el Real Madrid sigue en crisis tras no pasar de un empate a 2 tantos en casa ante el modesto Brujas de Bélgica. El subcampeón de la Liga belgas inició sorprendiendo con 2 tantos de Emmanuel Dennis en el minuto 9 y también en el minuto 39. Por su parte, el Madrid reaccionó en la segunda mitad y encerró en su área al Brujas, aunque no logró inquietar en exceso al belga Simón Mignolet, más allá de los goles de Sergio Ramos en la fracción 55 y de Casemiro al 85 con tremendos remates de cabeza, dejando a los madridistas con solo un punto y en una situación comprometida en la Champions. Son últimos de su grupo. La Juventus de Turín sumó su primera victoria tras golear en casa al Bayer Leverkusen 3 tantos por 0 por el grupo D. Gonzalo Higuaín al minuto 17, Federico Bernardeschi al 61 y Cristiano Ronaldo al 88 anotaron los goles del elenco bianconero. Y este miércoles se cierra la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. El Barcelona recibirá al Inter de Milán en Camp Nou con el fin de buscar una victoria que pueda colocarlo en la cima del grupo F de la justa continental. Los blaugranas llegan con la esperanza de poder recuperar a su capitán Leo Messi, víctima de una contractura muscular sufrida en su pierna izquierda en la victoria liguera contra el Villarreal 2-1 el pasado martes. Por su parte, el Inter viene en alza con el liderato de la Serie A en sus manos, con 6 victorias en 6 partidos y sin bajas. Valencia y Ajax se enfrentan en Mestalla por primera vez en 17 años. Su último choque fue en la fase de grupos de la 2002-2003 con empates en casa del cuadro Che y en Ámsterdam. Por cierto, Valencia jamás ha perdido en casa ante equipos holandeses. Ambos equipos, dicho sea de paso, resolvieron con triunfos sus primeros encuentros en esta edición. El Valencia va a esperar hasta última hora por Kevin Gameiro y por Geoffrey Kondogbia, mientras que el cuadro holandés solo sufrirá la baja de Hassana Bandé. Y cerramos con la Copa Libertadores de América porque River Plate picó adelante en el Superclásico argentino de semifinales tras derrotar a su archirrival Boca Juniors 2 tantos por 0. Rafael Santos Borré de penal al minuto 7 e Ignacio Fernández al 70 anotaron los tantos del elenco millonario. Esta noche Gremio de Porto Alegre y Flamengo disputan la ida de la otra semifinal. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Endrina, amigos, ahora iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la esperada reconciliación de los hijos de José José. Así es, la pelea por fin terminó y los hijos del príncipe de la canción lograron reconciliarse para rendirle tributo al cantante. Los hermanos José, Joel, Marisol y Sarita se reunieron en el Consulado de México en Miami, donde sellaron una tregua para honrar los restos de su padre y realizar 2 homenajes al intérprete, uno en esa ciudad estadounidense y otro en México. El cónsul de México en Miami, Jonathan Scheidt, quien estuvo presente en la reunión, precisó que los detalles de ambos eventos se darán a conocer a través de la familia. Mientras que los 3 hijos de José, Rómulo Sosa Ortiz, se mostraron de buen ánimo durante la rueda de prensa y en un determinado momento los 3 hermanos se abrazaron y alzaron los brazos en señal de este triunfo familiar. Seguimos con Meghan Markle. La esposa del príncipe británico Enrique presentó una demanda legal contra un diario por la publicación de una carta privada. El príncipe Enrique acusó al Mail on Sunday de censurar partes de la carta de una forma intencionalmente destructiva para manipular a los lectores y hacer una caracterización imprecisa de su esposa. Señaló que Meghan se había convertido en la última víctima de los medios sensacionalistas de Gran Bretaña que realizan campañas contra personas sin pensar en las consecuencias. Dijo que se ve a su acompañante de ser víctima de las mismas fuerzas poderosas que le hicieron perder a su madre y sabe lo que sucede cuando alguien querido se convierte en una mercancía al punto de que ya no son tratados o vistos como una persona real. Por su parte, el diario británico no pudo ser contactado inmediatamente para hacer los comentarios. Nuevo perfume. Jennifer López estrenó el comercial de su nueva fragancia llamada Prominence, con el que espera llegar a muchas mujeres.
La modelo y empresaria se volvió a lucir durante la presentación del perfume con un traje y accesorios blancos de la firma Michael Kors, cuyo atuendo estaba compuesto por una chaqueta con escote en V muy pronunciado, con el que la estrella dejó claro que se pueden romper esquemas y llevarlos de forma elegante sin camisas debajo. Prominence ocupa el número 25 en la lista de fragancias que J.Lo ha lanzado desde 2002. Y cambiamos de tema porque a propósito del censo número 15 de la población nacional y vivienda, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, asegura que el plan Ubica tu Casa no existe, sino que se realizará un levantamiento de información. Denunció que sectores opositores buscan generar zozobra. Nuestra compañera Diana Vázquez nos tiene la información. Cuéntanos, Diana. Gracias. Buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan. A esta hora, Menéndez asegura que los funcionarios no entrarán a los inmuebles ni pedirán títulos de propiedad a los encargados de las viviendas, al tiempo que aseguró que al gobierno nacional no le interesa saber si la persona la dejó en calidad de alquiler. Cuando tú eres funcionario público, se supone que un tema como la Gaceta Oficial debería ser tema obligado desde el punto de vista de lectura. Ayer se hace un acuerdo supuestamente en la Asamblea Nacional que pareciera que lo resuelven sencillamente no haciéndole perder tiempo al país. Lean la Gaceta y ahí tienen la respuesta. En la Gaceta dice que es el Instituto Nacional Estadístico el que hace el censo. El exhorto que hacen es que lo haga el Instituto Nacional Estadístico, le hubiesen ahorrado tiempo al país. El vicepresidente de Planificación indicó desconocer que existan casos de desalojo por el supuesto plan Ubica tu Casa en la avenida Victoria de Caracas y exhortó a la población a denunciar cualquier tipo de irregularidad ante el Ministerio Público y el de Interior, Justicia y Paz. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. Y al regreso en la entrevista de Venevisión, Endrina estará conversando con José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Los esperamos en minutos. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a José Antonio Gil Yepes. Él es director de Data Analysis. Gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes. Yo soy apasionada de los estudios de investigación y de opinión y entiendo que en el mes de agosto cerraron su último estudio. Quisiera saber acerca de este, qué temas trataron, cómo hicieron los focus group, cuáles fueron los instrumentos que utilizaron y cuál es el diagnóstico que tienen de la situación del país a partir de estos estudios. Bueno, vamos a referirnos a la encuesta propiamente dicha nacional Omnibus de Data Analysis, que es representativa. En esa encuesta vemos pues, que sigue habiendo una percepción de país 95% negativa, un 84,5% de personas que dicen que quisieran que Maduro dejara la presidencia de la República en el 2019. Y por otro lado, una oposición que ha perdido terreno en cuanto a identificación partidista y en cuanto a autodefinición política. Yo soy de oposición. Entonces tenemos a dos grandes grupos políticos que van perdiendo terreno frente a la problemática de la población y no están funcionando como verdaderos referentes de esa población. Tenemos un juego empatado y necesitamos soluciones que lo desempaten, porque tanto a nivel nacional como internacional tiende a haber un juego empatado. Y si quieres después hablamos de lo internacional también. Después podemos hablar de lo internacional, pero acerca de ese juego trancado siempre surge como respuesta la opción de las elecciones, la opción del diálogo. ¿Qué es lo que estaría primero en ese tipo de estudios de investigación? ¿Por qué se inclina la gente? ¿La gente está favorable a que se reanude un proceso de diálogo en el país? ¿Se van por el tema electoral? ¿Qué piensa la gente? Sobre el diálogo, la gente tiene posiciones ambivalentes, porque por un lado la tendencia espontánea es a reconocer el diálogo como la manera democrática de resolver los problemas entre personas civilizadas. Pero la gente también siente que el diálogo es inútil y piensan que es inútil porque
tienen ya una actitud, hay una matriz de opinión formada de que el chavismo no negocia. Porque así pasó en el 2016, pasó en el 2017, pasó ahora en el 2019, en donde, por ejemplo, entre Oslo y Barbados, pues lograron meter en agenda 60 temas. Y dijo el mismo Timoteo Zambrano, que es promotor del diálogo y es uno de los representantes de los partidos unitarios que se acordaron con el gobierno, dice, bueno, y faltaban muchos temas más. Una negociación con 60 temas, faltando muchos temas más, es una negociación que no va a ninguna parte. Y lo que originalmente estaba planteado era negociar cómo vamos a unas elecciones presidenciales, que fue el mandato que recibimos de la Unión Europea febrero, marzo de este mismo año. Acerca de ese tema, de esa mesa de diálogo que se instauró entre el gobierno y un sector de la oposición, ¿cuál es la percepción general de la gente? Mira, eso no se ha medido porque para agosto no había una vivencia del acuerdo del gobierno con los partidos minoritarios. Pero yo me imagino que en la medida en que haya un acercamiento, la gente tendería a pensar, por lo menos los ninis tenderían a pensar que eso es positivo. Los opositores van a tomar una posición distante o crítica de ese acuerdo porque se identifican con los partidos de oposición o se autodefinen opositores y no han tendido a creer en otra cosa que lo que viene haciendo la oposición mayoritaria. Y de parte del gobierno pues dirán que está muy bien. ¿Ok? Hay una serie de prejuicios que están definiendo cómo va a reaccionar la gente. A nivel de liderazgos y de popularidad, porque en el medio de la crisis siempre se habla de la ausencia de liderazgos que capitalicen el descontento de la población. ¿Cómo están los liderazgos dentro de la oposición y dentro del gobierno? ¿Cómo se encabezan esas listas de popularidad? Bueno, mira, eso es interesante, muy interesante la pregunta. Ahí podemos tener un abanico de unos 8 o 10 actores. Lo primero que se puede decir es que todos los actores de oposición tienen un mayor nivel de aprobación que todos los actores del gobierno. Dentro de los actores de oposición, el orden es Juan Guaidó, que para la encuesta de Data Análisis Nacional, el Ómnibus Nacional de Data Análisis, teníamos, Juan Guaidó tenía todavía lo positivo, la aprobación por encima de lo negativo. Después viene Leopoldo López, María Corina Machado, Enrique Capriles, pero con los negativos mayores que los positivos, pero en ese orden de preferencia. Y después viene un personaje en el medio, entre los dos grupos, que es Henry Falcón, que está dentro de los niveles de rechazo del mismo gobierno. Pues se ha ido perdiendo mucha posición Henry Falcón dentro de lo que se consideró que era oposición para las elecciones de mayo del 2018. Él ha venido perdiendo mucho terreno dentro de esa oposición. En cuanto al tiempo y los factores que definen las respuestas que requieren los venezolanos, hay un conjunto de estrategias políticas que están sobre la mesa. El tema del diálogo del gobierno con un sector de la oposición, para algunos ha sido interpretado como un elemento que distrae y que es una estrategia del gobierno para ganar tiempo. ¿Se puede percibir esto de esta manera? Sí. Obviamente que terminó siendo así otra vez. Ya pasó con el referéndum revocatorio en el 2016, luego volvió a suceder cuando hubo algunos contactos para ver si íbamos a unas elecciones y en qué condiciones íbamos a esas elecciones, eventualmente en el 2018, y está volviendo a suceder en lo que pasó en Oslo y Noruega, en Oslo y Barbados. Entonces, la percepción lógica es de que, claro, el gobierno compra tiempo. Y si cuando haces la pregunta, ¿usted cree que el gobierno está negociando de buena fe o está comprando tiempo? Aproximadamente el 65% dice que está comprando tiempo, que no hay una intención de avenirse con el sector opositor para buscarle soluciones a los problemas de Venezuela. Soluciones que pasan urgentemente por una reforma económica.
Acerca del liderazgo de Juan Guaidó como representante de presidente de la Asamblea Nacional, hay muchos cuestionamientos en cuanto a las respuestas efectivas que ha dado a la crisis de Venezuela. ¿Se puede decir que la gente penaliza no tener soluciones concretas a la fecha a Juan Guaidó? Mira, Juan Guaidó, yo creo que ha hecho milagro para sostenerse. Porque evidentemente en una plataforma tan amplia como la que de partidos, como la que ya tiene que entenderse en la Asamblea Nacional, con 10 partidos, que son los que votaron por él, unánimemente, eso es un gran logro. Y eso es muy difícil de lograr. Pero manejar esa pluralidad de puntos de vista, de intereses, de liderazgo, de aspiraciones, es muy difícil. Además de eso, hay una gran cantidad de movimientos políticos que no están representados en la Asamblea Nacional, con los cuales también tiene que buscar entenderse y tiene que buscar alinear. Entonces, el hecho de que Juan Guaidó se haya podido mantener en ese liderazgo, el hecho de que haya recientemente recibido una ratificación de que va a volver a ser electo como presidente de la Asamblea, lo cual mantendría otra serie de consideraciones internacionales con respecto a su figura. Bueno, esos son grandes logros, eso es muy difícil de manejar. Y yo creo que una de las soluciones que necesita Venezuela, al menos de parte de la oposición, para que la oposición pueda oponerse, lo cual significaría sentar el pie y decir estas cosas tienen que ser así o vamos a tener una confrontación importante. Bueno, para que la oposición pueda oponerse tiene que agruparse en mucho menos partidos y partidos mucho más fuertes. El tema de la incorporación de los diputados de las bancadas del Gran Polo Patriótico al Parlamento, ¿cómo se interpreta? Mira, yo creo que ese es un punto... eso hay que medirlo, eso está por medirse porque eso no estaba en agosto, pero yo creo que eso se interpreta de una forma positiva, porque no es lógico que un país tenga tantas instituciones paralelas como las que hemos visto en Venezuela. Entonces yo creo que ese es un punto positivo y ese es el foro donde tienen que discutirse las cosas. Yo creo que aunque la Constitución diga que una persona que haya sido electo diputado y esté ejerciendo otros cargos públicos en el Ejecutivo, ya dejaría de ser considerado diputado. Yo creo que es preferible que se reincorpore y que se unifique la labor legislativa en esa asamblea, lo cual implica un reconocimiento del oficialismo a la Asamblea Nacional. Aunque el Tribunal Supremo de Justicia diga que se mantiene en desacato. Eso es algo que obviamente para mí no tiene sentido. Me parece muy interesante el evento que van a desarrollar el 17 de octubre de este año, que se titula Respuestas concretas ante la crisis. Y usted plantea una ponencia que dice el empresario como estratega. Sí. ¿Cuáles son las soluciones concretas? Porque ya los venezolanos estamos cansados de escuchar los diagnósticos y queremos soluciones concretas. Sí. ¿Qué debería hacer un empresario hoy en Venezuela? ¿Invertir? ¿Abstenerse? ¿Cuál debería ser la ruta para las soluciones? Mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer el empresario, una cosa que recomiendo ahí en esa ponencia que va a tener lugar en el Marriott el 17, como tú dijiste, de octubre, de escenarios data análisis, lo primero que tenemos que hacer es no solamente considerar el gran entorno nacional, económico, político, sino que hay muchas cosas en otros entornos más cercanos a la empresa que sí se pueden manejar. Por ejemplo, yo puedo manejar mucho mejor las relaciones con un segundo anillo donde están los competidores, donde están los proveedores, donde están los bienes complementarios. Oye, ¿tú te imaginas comer mantequilla sin pan? No, entonces a mí me interesa que haya pan. Entonces el que produce la mantequilla, ¿cómo hace para que ayude al que produce el pan? Porque no se come mantequilla sin pan y así sucesivamente. Pues entonces ahí hay una serie de estrategias que se pueden trazar y que no todo es que si el gobierno es bueno o es malo. ¿Okay? O que la oposición es buena y es mala. No, ahí hay un segundo anillo muy importante. Hay un tercer anillo que es el de tu posicionamiento como competidor en un mercado muy específico, con cuáles atributos te estás manejando, cómo presentas, a través de qué canales, en qué empaque, hacia qué target de mercado estás enfocado, cómo esos targets y por último, dentro de la propia empresa hay un cuarto anillo.
porque la empresa es un papel que dice, un acta constitutiva que dice que esta empresa existe, pero esa empresa está a la merced de las relaciones de su gerente con los trabajadores con los propietarios con el gerente, etcétera. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que darle mucho más peso porque las podemos controlar mucho más que lo que podemos controlar el gran entorno. Ese es uno de los enfoques que hay en ese seminario. Estaremos muy atentos a ese seminario. Se nos agotó el tiempo, pero antes de terminar quisiera que nos diera pinceladas de dos temas que se nos quedaron por fuera. El escenario internacional, brevemente, y también el tema del censo y toda la incertidumbre que pudiera haber en torno a este censo en cuanto a la propiedad privada. Mira, el escenario internacional, las cosas están más o menos como en el escenario nacional. El juego tiende a estar trancado. Estados Unidos se mueve hacia unas acusaciones de delitos comunes, etcétera, y se activa el TIAR, y por otro lado, Nicolás Maduro se va a Rusia a buscar un fortalecimiento de su relación, y yo creo que más presencia de asesores militares. Entonces, allí ese juego tiende a estar trancado, pues. La situación de Venezuela la vamos a tener que resolver los venezolanos entendiéndonos. El gobierno reformando la economía, entendiéndose con la empresa privada y la oposición articulándose entre ella y con los demás sectores. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Gracias por estar aquí y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.